Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y hoy vamos a estar hablando de un libro muy lindo para leer, de una lectura rápida y de algo que está sacudiendo al mundo desde hace años, que tiene que ver con el conflicto Israel-Palestina. Y estoy hablando del libro Una trilogía palestina de Ghassan Kanafani y habla de la literatura, podríamos decirlo, como resistencia. Pero antes de comenzar a hablarles de este libro, quisiera decirles que ya se encuentra a la venta oficialmente mi libro Tratado de Lágrimas en la página de la editorial Tinta Libre. Voy a dejar el link de compra en la descripción del episodio si alguno quiere, o me pueden mandar un mensaje por redes sociales y le facilito el enlace o algo en particular si les interesa leerlos. En el Instagram tengo algunas publicaciones sobre de qué va y qué trata el libro, que tienen que ver con reflexiones, poesía y demás. Pero bueno, sin más, ya nos metemos de lleno con el libro, como les decía, una trilogía palestina del escritor palestino, obviamente, Ghassan Kanafani. Hablar de Kanafani es hablar de un autor cuya vida fue inseparable de su causa. Un hombre que convirtió la palabra en un arma, la literatura en resistencia y el dolor en una forma de conciencia. Kanafani nació en Acre, Palestina, en 1936. Su infancia fue marcada por el desarraigo en 1948, cuando tenía apenas 12 años. Su familia fue expulsada de su hogar durante la Nakba, la catástrofe palestina que siguió a la creación del Estado de Israel. Esta huida forzada marcó no solo su destino, sino también el corazón de toda su obra. La Nakba fue el comienzo de una diáspora que hasta hoy continúa. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados, obligados a abandonar sus casas, sus tierras, sus recuerdos. Las aldeas fueron arrasadas, los nombres borrados de los mapas, la herida, sin embargo, no desapareció. Kanafani creció en el exilio, en Líbano y Siria, rodeado de refugiados que trataban de reconstruir una vida entre la pobreza, la nostalgia y la rabia. Fue maestro, periodista, militante político, pero sobre todo escritor. Sus palabras se convirtieron en una forma de recuperar lo perdido, la identidad, la dignidad y la voz de un pueblo silenciado. En 1972, con solo 36 años, Ghassan Kanafani fue asesinado en Beirut por el Mossad israelí junto a su sobrina de 17 años. Murió joven, pero su obra trascendió su tiempo. Hoy es considerado uno de los grandes narradores árabes del siglo XX y un símbolo de la literatura comprometida, junto con Mohamed Darwish, otro escritor palestino. Una trilogía palestina reúne tres de sus relatos más emblemáticos: Un hombre bajo el sol, Lo que os queda y Regreso a Haifa. Tres historias que retratan el dolor, la pérdida, el último relato es Umsad, no Regreso a Haifa, la pérdida y la búsqueda de sentido en medio del exilio, pero también tres formas distintas de hablar de la resistencia. En este episodio vamos a recorrerlas una por una, pero antes quiero detenerme en algo. Leer a Kanafani no es fácil, no porque sea complejo, sino porque duele, porque uno puede conectar con sus personajes, con esas historias de desarraigo, de pérdida de identidad, de pérdida de todo lo que significa, no solo lo material, sino también lo personal, el hogar, toda la vida que estas personas tienen que perder. Sus historias no solo son ficción, son testimonio de una supervivencia. En ellas resuena el eco de un pueblo entero que intenta, todavía, recuperar su voz. Y otra aclaración, leer a escritores palestinos, árabes, no quiere decir que uno esté a favor o en contra de una causa, es interiorizarse, conocer más en detalle. Por eso, siempre que se lean este tipo de libros, está bueno interiorizarse un poco con la historia. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué hay este conflicto armado? Y nunca perder de vista que son civiles. Que mucha gente que padece la guerra no tiene nada que ver con un conflicto de poderes, con un conflicto religioso, ni mucho menos. Y ahora sí, sin más, vamos a ir metiéndonos de llenos eh, ¿cómo se dice? Con un poquito de la cronología del libro, ¿no? Esta primera introducción
por lo menos en la que yo tuve, lo que hace es sitúa dos cosas, sitúa cronológicamente las obras y nos ofrece una clave de lectura. Kanafani escribe en tres registros diferentes que, juntos, muestran la evolución del pueblo palestino, desde la huida pasiva hasta la organización y la lucha. Recalca que leer estas piezas de corrido es ver una trilogía de conciencia, del estupor y la resignación, por ejemplo, Nombres en el Son, a la conciencia incipiente, Lo que os queda, y finalmente a la organización colectiva, Sad. Esto nos permite abordarlas no solo como relatos aislados, sino también como etapas históricas y yuxtapuestas en cada uno de los momentos. Ahora, sin más, voy a comentar brevemente cada una de estas historias para que lo tengan en cuenta. La primera historia, como les dije, Hombres bajo el sol, que es quizás la que más me resonó, la que más me impactó, también la última también, pero sobre todo esta primera, que fue publicada en 1963. Es probablemente la más conocida de Kanafani. El relato sigue a tres palestinos de distintas generaciones, Abu Qais, Asad y Marwan, que deciden viajar clandestinamente desde Basora, en Irak, hasta Kuwait, en busca de trabajo. Quieren una vida mejor, pero sobre todo buscan una razón para seguir viviendo, ya exiliados de su país, buscan mejorar su vida, enviar dinero. Y lo más triste de todo esto es que muchos personajes o personajes que van apareciendo no dejan de ser niños, no dejan de ser preadolescentes, criaturas de pocos años que tienen que salir a trabajar, que buscan escapar de la situación en la que están para de alguna manera desde este lugar, Kuwait, desde este país, enviar dinero a otras familias. ¿Quién vamos a ver? Vamos a ver todo este viaje, cómo se aprovechan de esta gente, de la desesperación, de cobrarles un montón de plata, dinares que no tienen, con la promesa de que van a llegar a Kuwait. El desierto se convierte en un escenario simbólico, un espacio donde el calor y el silencio representan la muerte, la desesperanza, pero también la indiferencia del mundo. Para cruzar la frontera, contratan a un camionero llamado Abu Kaisuran, un excombatiente árabe mutilado por la guerra. Él les ofrece esconderse en el tanque de agua de su camión para evitar los controles. Sin embargo, el calor del mediodía es insoportable y tienen que ir en la cisterna. Abu Kaisuran se retrasa en los trámites del paso fronterizo y ahí pasan cosas. Y el final es terrible porque nos relata cómo estos hombres a lo largo de toda esta travesía que hicieron se arriesgaban, total, como que ya no tenían nada que perder para ellos, simplemente querían llegar a otro lugar, querían llegar a otro momento. Quizás a riesgo de spoilearles la historia, la frase del final del cuento es terrible porque el camionero termina diciendo: ¿por qué no golpearon las paredes del tanque? Se vuelve una metáfora devastadora, en la que Kanafani no solo denuncia la tragedia del exilio, sino también el silencio impuesto, la falta de reacción, la resignación ante la injusticia. Esta novela corta es una alegoría del pueblo palestino, pero también del ser humano frente a la opresión. El tanque se vuelve un símbolo universal, representando a todos los lugares donde la gente calla por miedo, por desesperanza o por no creer que su voz pueda cambiar algo. La segunda parte o el segundo relato es Lo que os queda, que podríamos llamarlo como la herencia del trauma, si queremos hablarlo así, o alguna cuestión de ese estilo. Y este fue publicado en 1966. Kanafani adopta una voz más introspectiva y poética. Aquí el conflicto no ocurre tanto fuera, sino dentro de los personajes. La historia gira en torno a Hamid y Mariam, dos hermanos palestinos que viven atrapados en el pasado y el presente. Hamid representa a la juventud rebelde que quiere luchar, escapar, cambiar algo. Mariam, en cambio, simboliza la resignación, la herida que no cierra. El relato mezcla tiempo, voces y recuerdos. Kanafani usa un estilo fragmentado, casi cinematográfico, donde la guerra y la memoria se entrelazan en una especie de sueño febril. El lenguaje es más simbólico, más psicológico. Las paredes, los espejos y las sombras se convierten en imágenes del desarraigo.
En esta historia, Kanafani muestra cómo el exilio no solo destruye los cuerpos, sino también las almas. Los personajes están vivos, pero no del todo presentes. Llevan dentro el peso de la pérdida, de la humillación, del miedo. Y sin embargo, en medio del dolor persiste algo, la esperanza. Aunque mínima, aunque tenue, Kanafani siempre deja una grieta por donde entra la luz. Es una novela que es para leer más tranquilo porque va jugando con los tiempos. También me olvidé de nombrar al hermano Zacarías, que también entra en cuestión, y esta es una ficción que va, viene de un lado a otro. Muestra también la muerte cuando deja de ser aceptada pasivamente, la acción violenta y trágica que aparece como una salida histórica, y esta idea que Kanafani introduce, la idea del sacrificio, a los que se sacrifican, como motor simbólico de la resistencia. La fragmentación temporal exige una lectura atenta, muy presente. Es quizás el relato que más atención demanda del medio. Kanafani mezcla monólogos, símbolos, el reloj, el desierto, y secuencias que a primera vista parecen inconexas, pero que confluyen en una visión dialéctica de la transformación social. Y tenemos los diferentes personajes, Hamed, Mariam, con la gestación simbólica del nuevo hombre palestino, Zacarías, el enemigo interior que hay que confrontar. La mezcla sugiere que la liberación implica tanto lucha externa como depuración interna. Y por último tenemos Umsad, publicado en 1969, que representa la etapa superior de la toma de conciencia colectiva y el resurgimiento de la dignidad del pueblo palestino. Y acá tenemos de qué trata este libro o esta historia. Umsad presenta una serie de cuadros realistas que giran en torno a dos ejes. La figura de Umsad, una mujer trabajadora que simboliza la tierra y la clase obrera palestina, y la presencia de un escritor intelectual que observa y se relaciona con ella. El relato, en estilo más cercano al realismo social, muestra cómo la conciencia colectiva va despertando y transformando la vida en los campamentos de refugiados. Y tenemos diferentes personajes. Umsad, más que un personaje individual, es un símbolo. Representa a la mujer palestina trabajadora, la tierra y la fuerza telúrica que no se rinde. Kanafani la describe como figura casi mitológica, gigante, con fuerza sobrehumana, ligada a la tierra y al trabajo. Su nombre encarna la resiliencia de las masas. El escritor contrapone teoría y praxis. A través de la relación entre el intelectual y Umsad, Kanafani propone la necesidad de la acción colectiva y de la alianza entre intelectuales y masas. Y algunos temas y la dinámica política de Umsad. Es la pieza donde Kanafani vuelve deliberadamente al realismo, no por nostalgia formal, sino para hacer su mensaje accesible y comprensible a las mayorías. El relato conecta con el momento histórico, la intensificación de las acciones de Al-Asifa y el surgimiento del movimiento Fedayeen tras 1967. Kanafani expone cómo los campos de refugiados se transforman en semilleros de resistencia. Donde antes hubo estupor, ahora aparece organización. Transformaciones simbólicas, elementos cotidianos, como una vieja escopeta, un sarmiento seco que florece, cambian de sentido. La vieja escopeta se convierte en un arma nueva. El brote de la tierra anuncia una nueva vida. Todo es metáfora de la regeneración política. Y por último, estas implicaciones literarias y políticas en las que Kanafani muestra que la literatura puede educar y politizar sin perder un valor estético. En Umsad, la claridad del lenguaje busca alcanzar a un folk amplio para promover la toma de conciencia. El relato culmina en la idea que la resistencia ya no es mera reacción, sino proyecto de recomposición nacional. Explora la figura de Umsad como símbolo. Lee un pasaje, como un símbolo. Y acá hay que tener en cuenta esto para entender y captar bien la historia. Y acá, para finalizar, con respecto, podríamos hacernos unas preguntas para reflexionar como qué significa recordar la Nakba a través de la ficción. ¿Puede la narrativa transformadora, realismo social, seguir siendo literaria? ¿Qué lugar ocupan los personajes simbólicos de Umsad?
frente a los relatos íntimos como Hombres en el Sol. Entonces podríamos concluir y decir que la trilogía palestina es un recorrido histórico y literario del silencio a la conciencia, de la resignación a la organización, y que Kanafani, con sus aciertos y limitaciones formales, sigue siendo una voz imprescindible. Si les interesó este episodio, les recomiendo leer la trilogía completa y la traducción y el epílogo, sobre todo las notas que tienen que ver la traducción de María Rosa de Madariaga, que son especialmente útiles para comprenderlas mejor. En la descripción, bueno, van a encontrar toda la información del episodio, y si les gustó pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Recomendaciones con Fran, y en YouTube y Spotify con el mismo nombre, y en TikTok como Fran Caparelli. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.